Y bueno, como usted sabe, el día de ayer, sin pronunciarse por la culpabilidad o no de Florence Cassé, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó la inmediata liberación de la ciudadana francesa al revocar esta sentencia de 60 años de prisión por los delitos de secuestro, posesión de arma de fuego exclusiva del ejército y delincuencia organizada. Esto al otorgar con 3 votos a favor y 2 en contra el amparo directo, liso y llano a la ciudadana francesa, quien se mantuvo por 7 años recluida en el Centro Femenil de Tepepan. Y vamos precisamente a conversar de esta decisión de la Suprema Corte, y le aprecio mucho a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que platique con nosotros de lo que sucedió el día de ayer. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para platicar contigo y desde luego con el auditorio. Muy amable, doctora. Primero, se mencionó mucho el día de ayer que usted cambió su proyecto. Sí, bueno, cambié el proyecto, pero no cambié mi voto, que eso es muy importante decirlo, porque mi voto desde marzo pasado había coincidido con el señor ministro Arturo Saldívar. Tú te recordarás que ese proyecto fue desechado porque no se compartieron los efectos del amparo que él estaba proponiendo en su proyecto de ser un amparo liso y llano y ordenar la libertad de Florence desde entonces. Como este proyecto no obtuvo la mayoría en los efectos del amparo, fue desechado y se me returnó a mí. Y aquí sí quiero ser yo muy clara. Yo tengo la obligación como nueva ponente de construir un proyecto, así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de construir un proyecto con todas las exposiciones de los ministros. Entonces, a eso me aboqué y de eso me hice cargo. Entonces, el proyecto que yo estaba presentando era un proyecto para efectos, pero para darle efectos y que dictara una nueva sentencia el unitario, para ver si así podíamos construir una mayoría que fuera en el sentido del amparo, aunque fuera para efectos en este caso. Entonces, cuando tú viste y el auditorio, muchos vieron que las dos posiciones se conservaban desde marzo pasado y se volvieron a ratificar en la sesión de ayer, tanto la del ministro Saldívar como la del ministro Cosío. Entonces yo me di cuenta que yo realmente no había convencido en esas dos posiciones. Y por otra parte también el ministro presidente de la sala, él sí modificó un tanto su voto, en el sentido de que sí reconoció las graves violaciones y sí también de alguna manera estaba otorgando un amparo para efectos, y básicamente en el sentido del ministro Cosío. Sin embargo, cuando le tocó el turno al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues él se manifestó por el amparo liso y llano. Entonces, al manifestarse por el amparo liso y llano, y básicamente en la misma línea argumentativa que lo había hecho el ministro Saldívar, pues en ese momento ya mi proyecto ya no, y todos en contra de mi proyecto, pues entonces ya mi proyecto no iba, digamos, a tener ningún tipo de viabilidad de votación en la sala. Entonces yo retomé el proyecto y mi voto de hace prácticamente un año, de marzo pasado, y entonces el que puse a consideración, ya mi proyecto retirado, fue el proyecto del ministro Saldívar, para que entonces se votara y así obtuviéramos una mayoría, porque también es nuestro deber que las resoluciones realmente salgan. O sea, nuestro deber como jueces es construir un consenso para que las decisiones y para que exista una resolución, y eso fue lo que hice, para que existiera ya una resolución y no se desechara nuevamente o se returnara o no tuviéramos en ese momento decisión. Pues entonces lo que retomé fueron todas las consideraciones que en la oportunidad anterior se dijeron en razón del proyecto del propio ministro Arturo Saldívar. Así fue la historia. Doctora, mucha gente se pregunta por qué se toma esta decisión, por qué en este sentido de liberar a Florence Cassé. A Florence Cassé se le violaron sus derechos fundamentales. No estamos hablando nada más de la forma, porque muchas gentes han estado ahorita diciendo, bueno, privó la forma sobre el fondo, porque no se le
no se resolvió si era culpable o inocente. Yo creo que no, yo creo que son derechos sustantivos, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la presunción de inocencia, por ejemplo, el derecho al debido proceso, pero además a la puesta a disposición inmediata, dice la Constitución, sin demora ante la autoridad, en este caso ministerial, ante la autoridad competente. Si la policía no te puede retener, inmediatamente te tiene que poner a disposición del Ministerio Público, en su caso. Y lo que se dijo ayer, y se dijo también en la sesión pasada, fue que la recreación en la televisión fue de tal magnitud y impactó de tal magnitud sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, porque no fue flagrancia, Lupita, fue una recreación de una supuesta liberación, así como te lo estoy diciendo. Entonces, imagínate la manera como impacta esta recreación a su derecho fundamental, a la presunción de inocencia. Ya fue juzgada prácticamente ahí, en las escenas de la televisión. Entonces, ese derecho de presunción de inocencia se le vulneró en forma muy importante, y también, obviamente, su derecho a la asistencia consular no se diga, en los primeros momentos, en las primeras horas, su derecho a una defensa adecuada, el principio de inmediatez, de haber sido puesta a disposición de las autoridades competentes. Entonces son derechos fundamentales. Y sí es cierto, las víctimas, y todo mi respeto para las víctimas y mi solidaridad, si la sociedad mexicana está golpeada, lacerada por el crimen, por esta ola criminal terrible, y pues desde luego que sí se clama justicia, pero la víctima no puede tener la verdad, no puede no se le puede satisfacer su derecho a la verdad y a la justicia cuando no se respetan los derechos del acusado, porque entonces tendríamos a presuntos culpables en la cárcel siempre. Sí, doctora, pero se ha mencionado mucho el día de ayer, seguramente usted ha escuchado todas estas series de reacciones de personas, de las víctimas directas que perdieron a seres queridos, que asesinaron a los esposos secuestrados por esta banda del Zodiaco a la que presuntamente pertenecía Florence Cassé, y dicen, ¿cómo es posible que se libere a una secuestradora? Y bueno, aquí se sobreponen los derechos de una delincuente o de un delincuente a los derechos de las víctimas? Lo que la Corte ayer dijo es lo siguiente, y esto es muy importante: para que exista realmente una justicia para las víctimas, aunque así no la quieran ver ellas, y a la verdad, tienen que respetarse los derechos de los inculpados, de los acusados, para que así se conozca en realidad qué pasó y cuál fue realmente, y quiénes fueron realmente los que cometieron ese ilícito en contra de una persona. Esa es realmente la esencia de lo de ayer. No podíamos nosotros renunciar a una obligación constitucional de protección de los derechos de todas las personas en este país que se encuentren aquí, ni extranjeras, ni obviamente ciudadanos mexicanos o gobernados de este país. Entonces, yo creo que este fue básicamente lo que estamos mandando, que no, en un Estado constitucional y democrático, no podríamos nosotros como jueces constitucionales renunciar a nuestro deber primordial, que es precisamente conducirnos con estricto apego a la Constitución y desde luego a los derechos fundamentales, a la protección de derechos fundamentales de todos, que tenemos esa obligación. Doctora, permítame preguntarle también algo que está circulando mucho. He recogido algunos de los cuestionamientos que se hace la gente. ¿Sería un trato diferente a este caso de Florence? No, simplemente mediáticamente fue muy, fue muy relevante precisamente por la recreación, o como se ha venido a llamar, y lo hemos dicho en la sala, el montaje. Este fue precisamente el ingrediente adicional que impactó tanto a la sociedad mexicana. Doctora, en el caso de Florence, ¿se sienta un precedente para otras personas que hayan pasado por la misma situación, por alguna tortura, por alguna violación al debido proceso? Sí, sí se les respeta el debido proceso y demuestran estas personas que en realidad no fueron los autores de estos ilícitos penales. Bueno, ahí se va a demostrar, pero precisamente lo importante que se les
siga un proceso, un debido proceso, que se les respete esta garantía, que se les ponga de inmediato a disposición de la autoridad ministerial, y tenemos que caminar en este sentido a pesar de que la sociedad está tan lastimada. Si no, va a ser una ley de la selva, va a ser, no vamos a tener un Estado de Derecho si no empezamos los mexicanos a reconocer que hay derechos fundamentales de acusados y de víctimas. Ahorita que usted dice la ley de la selva, escuchaba ayer algunas declaraciones de personas que decían, bueno, ¿para qué vamos a denunciar si la autoridad libera a personas que son delincuentes o que sí se ha comprobado que tuvieron algo que ver en la comisión de algunos delitos? ¿Ya no hay que denunciar mejor? Bueno, pues yo quisiera nada más concentrarme realmente en nuestro deber constitucional, sí, porque nosotros no resolvemos por opinión pública, ni tampoco francamente, ni porque la decisión pueda ser por muchos sectores rechazada. No, es nuestro deber y así hemos resuelto. Hay decisiones que simplemente no son decisiones que tengan una acogida favorable. Hay otras que sí. En este caso, pues por las condiciones que está viviendo la sociedad mexicana, es muy difícil que entiendan que es importante también tener esa protección para cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, y que podríamos ser, por ejemplo, y no tendríamos ningún derecho fundamental de presunción de inocencia ni debido proceso, y que podríamos ser señalados injustamente por la comisión de algún ilícito. Doctora, si me permite, finalmente se ha preguntado a las personas si la Corte protege a los derechos de las víctimas o de los delincuentes. Lo que ha respondido la gente en una encuesta que se publicó en el periódico Reforma es que la mayoría, creo, 83% de los encuestados creen que la Corte protege a los delincuentes. ¿Usted qué le responde a quienes creen esto? Porque no conocen toda una doctrina jurisprudencial de la protección de derechos a las víctimas que tenemos hace más de 18 años, Lupita. Hace más de 18 años nosotros nos estamos pronunciando por los derechos de las víctimas. Hace 18 años nosotros le dimos legitimación a la víctima para que impugnara decisiones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal o de sobreseimientos. Hace 18 años fuimos caminando en ese sentido y hemos ido construyendo toda una teoría, una doctrina jurisprudencial de protección a los derechos de la víctima. No sé si recuerdas todas los casos que hemos resuelto sobre militares, en donde ya no solamente las víctimas, sino la familia de la víctima, porque muchas veces estas personas son occisas, se cometieron homicidios en su contra, y estas víctimas, su familia viene precisamente a la reparación del daño y a reclamar justicia, y todo esto se ha construido en la Suprema Corte. Hoy por hoy la víctima puede inclusive impugnar calificativas que antes ni pensarlo, puede impugnar agravantes que antes ni pensarlo tampoco. Entonces, la Corte y la primera sala ha avanzado muchísimo en la protección de derechos de las víctimas, pero obviamente esto no se conoce, lo conocen quienes precisamente están en este tipo de situaciones penales, y los abogados, desde luego, que defienden a las víctimas, y conocen perfectamente los recursos que la Corte ha abierto para que se les repare el daño y para que además se proteja sus derechos a la verdad y a la justicia. Por supuesto que los medios de comunicación impactaron muchísimo en este caso, y por supuesto, yo no he visto ahorita el periódico Reforma ni la encuesta, pero seguramente, pero... Pues sí, ya se podrá imaginar, doctora, la mayoría en esta encuesta dice que no está de acuerdo con la decisión de la Corte. No, pero este es tanto también que no se entiende, ¿no? Lo que hizo la Corte el día de ayer. Muy bien, pues doctora, como siempre le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Hasta luego. Es la doctora Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya son las 6.